Profesor Gonzalo Sánchez, muy buenos días. Agradecemos de antemano su presencia y aceptar la invitación del Instituto Capaz y de la Universidad del Cauca, que organizan este curso virtual Claves para la comprensión del conflicto armado. Nos complace poder hacer esta conversación por medio virtual, ojalá en algún momento sea presencial. Pues desde la coordinación del profesor Axel Rojas también le agradecemos especialmente pues su disposición y el hecho de aceptar esta invitación a conversar y a compartir con los estudiantes en la segunda sesión programada del curso para, digamos, debatir y conversar sobre los puntos que usted ha trabajado y las investigaciones que han hecho desde el Centro Memoria y desde las otras instancias donde usted ha trabajado como investigador alrededor del conflicto armado. Entonces, muchísimas gracias por la aceptación de la invitación. No, señores, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy importante abrir estos espacios así conversados, más interactivos sobre, bueno, qué significa la violencia como acontecimiento en el país y, bueno, qué significa la historia de los procesos mismos de investigativos para las nuevas generaciones. Profesor Gonzalo, quisiéramos comenzar haciendo un poco alguna reflexión sobre su mismo transcurrir como investigador. Su trabajo pues empieza con digamos, sus investigaciones sobre la violencia, en particular pues con el libro Bandoleros, Gamonales y Campesinos. Luego participa en la Comisión de Estudios de la Violencia en los años 80, la segunda comisión, y luego digamos que es como parte de su más reciente recorrido, pues dirige el Centro Nacional de Memoria Histórica. A partir como de estos diferentes momentos, teniendo en cuenta también el tránsito de la conformación del Grupo de Memoria al Centro Nacional de Memoria Histórica y, digamos, lo más reciente que ha estado trabajando, aprovechando el lanzamiento reciente de su último libro, ¿cuáles creen que son como esas diferencias y a la vez esas constantes que ha tenido su trabajo y que ha tenido el estudio de la violencia sociopolítica en el país? Bueno, es una pregunta bastante grande. Vamos a tratar de irla desmenuzando. Pero, en primer lugar, yo quisiera hacer como algunas aclaraciones que hacen parte de la respuesta a tu pregunta de cómo se va instalando también en el tema de la violencia en el país y cómo se va instalando también para mí el tema en concreto. Entonces, quisiera señalar lo primero esto. El tema de la violencia o la investigación sobre la violencia comienza a plantearse, digamos, en el mundo académico en los años 60 y comienzos de los años 70, tratando de dar respuesta a preocupaciones políticas más globales del país y de los movimientos sociales y de las estructuras, digamos, productivas del país. Digamos, lo que dominaba en la época era la pregunta a ver cómo es el desarrollo del capitalismo en Colombia. Esa era la pregunta también que se hacía en América Latina, porque la pregunta por el tipo de sociedad, el modo de producción que teníamos, permitía dar respuesta también a cuáles eran los tipos de actores que podían ser agentes de la transformación social. Eran preguntas realmente muy militantes. Para la época todos estábamos metidos de alguna manera en eso. Esas primeras respuestas fueron muy esquemáticas ¿ya? Para el tema de la violencia. ¿Ya? La violencia comenzó a verse simplemente, digamos, en una simplificada lectura de Lenin o de los autores más clásicos, como eso, como una simple expresión del capitalismo que hacía eco de alguna manera con las tesis del propio Marx y del propio Lenin sobre la acumulación primitiva. Es decir, la violencia tenía una función muy instrumental en la forma de generación y de desarrollo, de expansión y de creación de las condiciones de reproducción, todo lo que se quiera sobre el capitalismo. Sobre eso hubo varios trabajos muy notables en el país. Por ahí fue la entrada principal de las primeras grandes discusiones, los trabajos de Salomón Kalmanovic sobre el desarrollo de la agricultura en el país, después los de Chucho Bejarano también en parte en discusión con Salomón, pero también desarrollando otras dimensiones desde el punto de vista del desarrollo económico. La pregunta, recuerdo muy importante
de Francisco Posada sobre la relación violencia y desarrollo, que fue el título de su libro, un libro clásico por allá del año 1968. Bueno, esa es como la primera entrada, que era una entrada teórica macro, pero al mismo tiempo, y eso es lo que a mí me ha interesado siempre, es ver cómo esos planteamientos y esas grandes preguntas de la investigación se relacionan con las preguntas que plantea el contexto. Porque la entrada fue tratando de dar respuesta a esa que era la pregunta de la época. ¿Cuál es el tipo de revolución que tenemos? ¿Cuál es el tipo, perdón, de sociedad que tenemos? ¿Cuál es el tipo de revolución que queremos? ¿Y cuáles son los agentes de esa transformación? De ahí pasamos a un segundo momento que fue por donde yo entré. Yo entré por la gran pregunta sobre la violencia y la movilización campesina. Esa fue la pregunta original de mi proyecto de tesis doctoral en Inglaterra, que después se diluyó. Bueno, yo no voy a entrar mucho en las cosas personales, pero la pregunta fue global. ¿Cuáles son los impactos de la movilización campesina en el sistema político colombiano? Y la manera como yo generaba la pregunta tenía mucho que ver también con un aspecto que para mí sigue siendo muy importante, y fue cómo insertar la pregunta por la violencia en contextos más amplios. Y en ese momento, estando yo en Inglaterra, y pensando en una entrada del tema de la violencia muy relacionado con el tema de las movilizaciones agrarias en el continente, en Latinoamérica, que era también el gran tema de la época, cuando yo estaba en Inglaterra en esos comienzos de los años 70 y fines de los años 60, también aquí en Colombia, estábamos insertos en los grandes temas de las transformaciones agrarias. Había una gran movilización continental que estaba ligado no solamente a los procesos revolucionarios, sino también que venía de atrás, como la Revolución Boliviana, mucho más atrás como la Revolución Mexicana, etcétera. A mí me hacían mucho eco esas preguntas, digamos, ¿cuál es el sello de la violencia colombiana con relación a estas grandes movilizaciones continentales? Por ahí entré. Pero era una pregunta demasiado ambiciosa, es decir, la violencia en Colombia. Cuando me enfrento ya al problema concreto, los desafíos de la investigación en el diario acontecer, ligados a las preguntas, como te decía al comienzo, de los contextos, las preguntas que el contexto me hacía, comencé con la necesidad de resolver unos previos. Antes de preguntarme por la violencia, tengo que preguntarme por cuál era el tipo de sociedad que había antes de la violencia, cuál era el tipo de actores que había antes de la violencia. En la búsqueda de la violencia, tropecé con dos temas que para mí fueron también importantes y partes de todo este recorrido. Primero, a mí me ha impactado mucho, pensando en este tema de los movimientos campesinos y de los impactos de la violencia en ellos, en el caso particular de Colombia, una tesis de Camilo Torres. Camilo Torres planteó una pregunta muy provocadora realmente para los estudios de la violencia, que en un momento se decía que era una pregunta muy funcionalista, pero quitándole todas esas arandelas que eran muy propias de nuestras grandes discusiones y debates intelectuales, la pregunta en sí a mí me pareció que era fundamental, y es: ¿cómo era el campesinado antes de la violencia? Y si vamos a preguntarnos cómo ha sido transformada, la primera pregunta es cómo era. Entonces, él lanzó una tesis así muy directa, muy simple, pero que había que responder. Él dijo: mire, antes de la violencia, en este país lo que teníamos era una sociedad de campesinos muy sumisos, dominados por los terratenientes, dominados por una cultura terrateniente, dominados por unos aparatos, digamos, puesto en términos más modernos, ideológicos, como la iglesia, etcétera, etcétera. Era un campesinado muy subordinado. Entonces él dice: ¿y qué es lo que tenemos ahora después? Bueno, ya estaba metido en otros proyectos. Te digo, la violencia tuvo como efecto fundamental transformar ese campesino sumiso en un campesino rebelde. Digamos que en la respuesta a la pregunta,
Camilo le estaba dando respuesta ya a su proyecto ya revolucionario, insurgente, etcétera, y de propuesta de cambio social. Por ahí entré yo entonces, y esa pregunta entonces a mí me llevó a dos investigaciones muy concretas que tuvieron mucho eco, para decir la verdad, en su tiempo. Primero, yo llegué a mi tierra, al Líbano, Tolima, y haciéndome la pregunta, entonces me tropiezo. Entonces, en la investigación, es una cosa que yo no conocía siendo de allá, o de la cual tenía muy remotas referencias, que era el famoso movimiento de los bolcheviques del Líbano. Entonces dije, vea para mí qué sorpresa. Esto me reafirma, digamos, pero a contrario de lo que planteaba Camilo, de la existencia de un campesinado sumiso, la preexistencia de un campesinado rebelde y un movimiento social rebelde anterior a la violencia. Entonces la pregunta aquí y la respuesta va a ser muy distinta a la de Camilo. No es como el campesinado sumiso el rebelde, sino como el campesinado rebelde anterior a la violencia es pues sometido, es despojado, es destruido en sus procesos organizativos por la violencia. Esa pregunta para la violencia, te das cuenta cómo se va enlazando con elementos muy puntuales del desarrollo de la historia del país. Luego me lleva este tema de los bolcheviques. Tuvo mucho eco porque conversaba con las preguntas de los movimientos políticos de la época también. Estamos en la época posterior a los años 60, los nuevos movimientos políticos, con comillas o sin comillas, revolucionarios, se hacían estas preguntas de cómo buscarle anclajes históricos al proyecto revolucionario. Entonces, digamos, para sorpresa aquí, bueno, pero los bolcheviques aparecían como el símbolo, el prototipo de ese antecedente revolucionario al cual queríamos potenciar. Y el hilo se sigue fortaleciendo entonces con las preguntas de algo que en el contexto era muy importante para mí en el momento, y que me involucró también personalmente, que fue el movimiento campesino, el arranque del movimiento campesino de los años 70 de la famosa ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se planteaba como un movimiento que rompía en gran medida con los aparatos y los esquemas organizativos del Partido Comunista, pero que también, más allá de responder a unas exigencias de reivindicación muy concretas, también anidaban en ese movimiento pues proyectos también de transformación social de muy diversos caracteres. Digamos, el movimiento campesino estuvo atravesado por la presencia de todos los actores, digamos, revolucionarios de la época. Todos se peleaban la base campesina, porque el campesinado era visto sobre todo como eso, como la base social para la construcción de ese proyecto. Esa pregunta del momento, digamos también de los antecedentes del movimiento campesino ANUC, me llevó a otro texto que también tuvo mucho eco dentro del movimiento campesino en su momento, que fue Las Ligas Campesinas en Colombia, un pequeño ensayo que después se volvió a republicar en una colección de mis ensayos. Entonces ahí tenemos como el tema de los antecedentes. Luego entramos entonces a la pregunta otra vez por la violencia. Y esa violencia, esa gran pregunta por la violencia que rápidamente me llevó a ver ya en el proceso investigativo concreto que era demasiado grande, que había que acotar y que había que regionalizar, me llevó a dos elementos que van a ser importantes en el desarrollo de toda la investigación. Y el primero es este. Después de esas grandes preguntas sobre los modos de desarrollo del capital y la violencia, pasamos a la necesidad de las diferenciaciones regionales de la violencia. No era la misma la violencia en el Sumapaz, que en el Tequendama, que en la zona cafetera, que en los llanos orientales e incluso que en la costa atlántica. Entonces, esa fue la onda nueva también de la investigación. Rápidamente, como que estas
esta especie de colonización intelectual de nuevos territorios, habría un movimiento masivo, la gente se iba detrás de eso, ¿no? Entonces toda la academia, todos los estudiantes, todos los nuevos investigadores, estoy exagerando porque realmente la investigación era bastante limitada, realmente no había mucha gente investigando en ese momento sobre la violencia, pero con el tiempo sí se fue formando como una gran corriente. Entonces, la pregunta que vino enseguida fue de la regionalización, y ligada a la de la regionalización de la violencia, vino la pregunta por los actores, la necesidad de la diferenciación de los actores y las transformaciones de los actores de la violencia. Ahí es donde yo entro al tema de los bandoleros. El tema de los bandoleros para mí fue muy importante porque me permitía como una multiplicidad de entradas nuevas al tema. Primero, entraba por esta línea de la regionalización. Entonces, lo primero que hay en bandoleros es una diferenciación regional de las expresiones del bandolerismo. Segundo, daba respuesta a la pregunta por las transformaciones de los actores desde la violencia. Los bandoleros, de alguna manera, eran una forma residual de la violencia, pero al mismo tiempo eran una forma heredada también de la violencia, eran un producto transformado de la violencia de la cual apenas comenzábamos a salir. Y tal vez para mí lo más importante era los bandoleros respondían como una especie de actor como poco claro, que me intrigaba mucho. A mí me parecía que no tenía mucho interés, mucho sex appeal, hablar de los revolucionarios que tienen unos proyectos claros, ¿cierto? O de movimientos campesinos que tienen unos proyectos claros, sino meterme es como esa especie de zonas oscuras en donde los personajes, que van a ser muy característicos de la violencia nuestra, uno no sabe muy bien si son bandoleros, si son criminales, si son narcotraficantes. Esa para mí, vista luego en perspectiva, es la importancia de bandoleros, que le apunta a eso que después llamamos las zonas grises, pero no las zonas grises del conflicto, sino a las zonas grises de los actores. Digamos, un elemento, un sello diferenciador de la violencia colombiana con respecto a estos otros con los cuales queríamos tener elementos comparativos como la Revolución Mexicana o la Revolución Boliviana o la Revolución China, yo qué sé. Era ese que los actores no eran muy claramente definidos y hacían parte de esas indefiniciones de los proyectos políticos nuestros, que tienen mucho impacto en el momento actual. Finalmente uno podría decir que mirado en una larga trayectoria, por esta naturaleza de los actores, por esta naturaleza tan imbricada e intrincada de nuestros procesos, nos cuesta mucho cerrarlos. Y por eso no cerramos bien la violencia. Llevamos otros 50 años tratando de cerrar el momento insurgente, y ahora hicimos una negociación y no hemos sido capaces de cerrar la paz. Estamos como en esa incesante lucha por la búsqueda de la clarificación de ese embrollo en que hemos estado metidos, para decirlo de una manera un poco gráfica. Ese es un camino. El otro camino que a mí me parece interesante, el que fue llevando el proceso de investigación sobre la violencia, fue que tiene que ver con esto de los antecedentes y después de los ecos en el presente de los fenómenos del pasado, fue la instauración ya mucho más adelante de la pregunta por las guerras civiles y la relación con las guerras civiles. Es decir, la caracterización del movimiento insurgente, digamos, de los 60 como diferenciador de la vieja violencia, que también fue instaurado por Camilo. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre esa vieja violencia y esta nueva violencia? Esta nueva violencia no es una violencia destructiva como la de las clases dominantes, sino que es una violencia proyectiva, transformadora, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta por las diferencias de los momentos históricos
llevó más adelante a esta pregunta de cuál es la relación de la violencia con las guerras civiles y cómo los temas de las guerras civiles, digamos, pueden arrojar luz sobre el momento actual. Pero al mismo tiempo, la pregunta se devuelve cómo los procesos actuales nos permiten mirar de manera nueva esos viejos problemas como los problemas de las guerras civiles. Hay un diálogo entonces permanente entre presente y pasado. ¿No? Estos son como algunos de los temas que van surgiendo, pero quisiera señalar otros que van asociados a todo este proceso. Uno, muy característico del caso colombiano. El tema de la violencia comienza a partir de los años por ahí 80 a dejar de ser una tarea individual de investigadores individuales a convertirse de alguna manera en empresa colectiva. La primera expresión es el trabajo de Colombia, Violencia y Democracia, el famoso de los violentólogos, ¿ya? Que fue un equipo, 10, 11, 12 investigadores convocados por el Ministerio del Interior de Gobierno, se decía entonces, y financiados por Conciencias para darle, digámoslo así, un respaldo de autonomía financiera frente al propio gobierno. Pero sí, es esta entrada a la idea de que la violencia es imposible por sus dimensiones ya asumirla como una tarea individual. Esta necesidad del proceso colectivo. Y esto se va a ver reafirmado después en un proyecto que yo alimenté desde el IEPRI de la Universidad Nacional, que también se volvió en su momento como la institución símbolo de los estudios de la violencia, porque allí se generó Colombia, Violencia y Democracia, y allí estuvieron haciendo todos los más reconocidos investigadores en su momento que trabajaban el tema de la violencia: Eduardo Pizarro, Alejandro Reyes, Álvaro Camacho, después Iván Orozco. Bueno, casi toda esta gente muy reconocida en la reflexión sobre la violencia pasó por el IEPRI, tuvo que ver con el IEPRI, tuvo que ver con esa nueva institucionalidad, y el IEPRI adquirió en algún momento casi como el carácter de una vanguardia de esa tarea colectiva de investigación de la violencia, para ponerlo en los viejos términos. La pregunta por la vanguardia que se hacía en la política, como que de alguna manera implícitamente se estaba planteando en el terreno de la academia. Entonces, desde allí del IEPRI, más allá de que fue como el asiento institucional para la producción de Colombia, Violencia y Democracia, también fue de una ampliación también del tema de la violencia. Yo coordiné allí un gran proyecto que se llamó Actores y Regiones de la Violencia, apoyado por Conciencias. Entonces, aquí quiero subrayar un tercer elemento. Este tránsito de las preguntas generales a los temas regionales y luego los procesos de institucionalización del estudio de la violencia. El IEPI hace parte de esa institucionalización, Colombia, Violencia y Democracia hace parte de esa institucionalización, pero también Conciencias entra a ser parte de ese proceso de institucionalización de la violencia. Es decir, el Estado, a través de Conciencias, asume la necesidad de promover ella misma la investigación sobre la violencia. No se planteaba tan explícitamente así, pero yo diría que el implícito que había en todo esto era que la sociedad colombiana actual, la que estábamos viviendo en ese momento, necesitaba conocer mejor la violencia para darle respuestas a los conflictos de la sociedad presente. Ese era el implícito con el cual trabajábamos todos. Tal vez no se planteaba así tan explícito como lo podamos ver hoy, pero creo que el implícito era así. Entonces hay este proceso de institucionalización en el cual entran Conciencias, entra el IEPRI y entra luego, importante para esto también, no solamente era importante la producción, sino cómo se divulgaba la producción. Entra una alianza del IEPRI con Tercer Mundo, la editorial Tercer Mundo, que era
la editorial de la época en la cual todo el que escribiera sobre violencia hubiera querido publicar, porque allí había sido publicado, con Tercer Mundo había sido publicado precisamente la obra símbolo de la violencia en Colombia de Germán Guzmán, Falsborda y Umañalú. Entonces, vino una gran serie de trabajos del IEPRI con Tercer Mundo, muchos de ellos que fueron tesis que yo dirigí. Entonces, de ese proceso salieron tesis, para recordar algunos nombres. El trabajo de Javier Guerrero sobre la violencia en los años 30, el trabajo de Darío Betancourt, que fue un alumno después asesinado en los años 90, sobre los pájaros en el valle, de Elsie Marulanda sobre las luchas agrarias en Sumapaz en los años 20 y los años 30. Recuerdo otro de Reinaldo Barbosa sobre Guadalupe Salcedo y la violencia en los llanos orientales. Es decir, vino una avalancha de trabajos regionales. De esa gran pregunta, entonces ahora había como una especie de dilución en muchas preguntas regionales que eran necesarias, pero que a la larga también necesitaban cada vez que se volviera otra vez a las preguntas generales, globales del desarrollo de la violencia para hilar todos estos procesos. Y otro elemento que vino aquí, que creo que fue un dinamizador importante de los estudios de la violencia, fue los simposios sobre la violencia. En 1982 comenzamos con el primer simposio sobre la violencia, con el Centro Gaitán, que fue el primer simposio sobre el 9 de abril. Luego vino en el 84 el primer simposio internacional sobre la violencia, y esto también es muy importante porque los simposios se volvieron un lugar institucional de conversación y de balance periódico sobre los estudios sobre la violencia y de socialización del tema de la violencia. Yo recuerdo muy bien que a este primer simposio que vinieron figuras como Eric Hobsbawm, estuvo Daniel Pecot, estuvo Charles Berquist, estuvo Malcolm Dees, estuvo David Bushnell, es decir, grandes figuras colombianistas o investigadores internacionales interesados en este tema de la violencia. Se mostraban muy sorprendidos de que un simposio sobre la violencia llenara el León de Grey, 1982. Decía, esto no se ve en ninguna parte de un simposio temático que tenga estas dimensiones tan masivas de 1.500 personas asistiendo a un simposio. Y después, cuando se hizo otro simposio en Armenia, pues era también el gran acontecimiento, que eran 2.000 personas, imagínense, en un encuentro preguntando sobre la violencia. Después en Chiquinquirá, ese simposio comenzó luego a moverse por el país, se volvió un simposio itinerante y era eso, un alimentador de los esfuerzos regionales, pero también de articulación de esos esfuerzos regionales con los desarrollos de los estudios en el plano nacional. Eso hoy pensándolo yo esto no lo había reflexionado, a mí me surgió ahora a raíz de estas preguntas que ustedes me han hecho, sobre lo cual quisiera volver en algún momento, porque me parece que son puntadas interesantes cuando uno mira ya como los márgenes de la producción sobre la violencia, pero también las interioridades mismas del desarrollo de la violencia en el país. Otro elemento que también me parece a mí muy, muy importante en el desarrollo de los temas, John Edison, es el papel que cumple el tema de la violencia como fuerza integradora de las ciencias sociales. Digamos, en el mundo europeo, tal vez un poquito menos en el mundo gringo, pero también en el mundo gringo, digamos, hay un énfasis muy marcado en la diferenciación de los objetos de las ciencias sociales, ¿sí? Los historiadores van por aquí, los sociólogos van por allí, los antropólogos van por allí. Aquí yo creo que hubo algo muy interesante y con respecto al mundo también latinoamericano, y fue que la violencia puso en conversación y rompió las fronteras de las disciplinas para hablar de la violencia. Entonces se juntaban antropólogos, sociólogos, psicólogos, todo el mundo de las ciencias sociales
compartiendo las preguntas sobre la violencia, compartiendo las preguntas. De hecho, estos grupos que yo dirigía, las tesis que yo dirigía, eran de todas estas disciplinas, era una conversación entre disciplinas sobre el tema. Entonces, la violencia, me parece a mí, sin proponérselo, obviamente nadie, jugó un papel integrador de las ciencias sociales en el país. Entonces, esto nos pone como en un doble carril, que por un lado está el desarrollo de la violencia y por el otro lado también el desarrollo de las disciplinas, el desarrollo de las disciplinas en el país. El tema de la violencia también dinamiza las ciencias sociales, no solamente las integra, sino que las dinamiza porque gradualmente las va metiendo también en otras reflexiones, en otras preguntas y en otras relaciones. Por el lado de la violencia también se internacionaliza la academia colombiana. La academia colombiana comienza a tener interés de investigadores internacionales y la venida de esos investigadores internacionales y la invitación de investigadores nacionales a universidades internacionales, a Europa o Estados Unidos, genera un proceso de maduración muy fuerte. Y las preguntas que ya comienzan a hacerse los investigadores hoy día son muy distintas a las preguntas muy locales que nos hacíamos hace 20 o 30 años. De alguna manera uno puede decir que por vía del tema de la violencia y luego de las distintas modulaciones que tiene el tema de la violencia, la pregunta por la guerra, etcétera, etcétera, por las insurgencias, ponen a Colombia, ponen al país en la escena internacional. Digamos, la Academia Internacional observa hoy, se alimenta y alimenta la reflexión sobre la violencia en términos comparativos. Entonces, hoy hay grandes figuras de las ciencias sociales en Estados Unidos también y figuras importantes de la Academia Nacional también que están en las grandes revistas internacionales, en los grandes simposios, bueno, que hoy se desarrollan de manera distinta. Ya no necesitamos la presencialidad, sino que la virtualidad también nos metió de manera distinta en el mundo también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que no solamente es la evolución de los procesos internos, sino también que hay unas dinámicas externas que favorecen. Antes, eso, para uno alimentarse teóricamente, analíticamente, darse su equipaje interpretativo de los fenómenos, tenía que hacer pues, grandes esfuerzos para ir a Europa y hoy, pues, por las dinámicas de los desarrollos virtuales, pues podemos tener acceso a los archivos británicos, a los archivos de Washington desde la casa. Eso no lo observamos, eso lo vivimos sin darnos cuenta, pero los impactos de eso son enormes. Son enormes. Entonces, la posibilidad de transversalización de nuestra investigación en la escena internacional pues se han crecido de manera inimaginable. Entonces, eso quiere decir también que hoy, a diferencia de los años 70, cuando estaba investigando, yo recuerdo cuando salió Bandoleros, pues fue el libro del año. Fue el libro del año y siguió siendo el libro del año como varios años. O de los primeros libros del año, varios años, pero estaba muy en solitario también. Es decir, era fácil ser primero cuando no había mucho más. Entonces, pero, digamos, lo que pasó después a partir de los años 80 es que hay una incursión masiva ya de la academia en el tema de la violencia. Entonces, uno podría decir que hoy más bien la dificultad es cómo organizar todo esto. La producción es enorme, la producción en Colombia es enorme. Ya para alguien que está metido en el tema de la violencia, es difícil mantenerse al día en qué está pasando en el tema de la violencia. Porque la producción regional también se ha multiplicado, los centros de investigación en Medellín o en Cali, en el Quindío, en el Cauca, bueno, por todos lados se ha multiplicado enormemente. Entonces, ahora como que vuelven otra vez a ser importantes las preguntas de cómo ordenar este conjunto. Bueno, aquí un poco como la trayectoria de los estudios, un poquito la trayectoria personal ligada a esto, y luego que se entronca, obviamente,
con estos procesos más institucionales, formales, globales que tú me has preguntado. Este acumulado de investigación fue el que permitió que fuera, por ejemplo, el mismo IEPRI, entonces decíamos ya el depositario del informe de Colombia, Violencia y Democracia, que se planteaba preguntas muy distintas a las que se preguntó en su momento el otro libro símbolo anterior que le antecedió, que era el de la violencia en Colombia de Germán Guzmán y compañía. Para uno ponerlo en términos así muy fuertes. Ahora dice, el sello distintivo del libro de la violencia de Germán Guzmán y compañía fue que nos puso frente a la descripción desnuda de la violencia, la fuerza de la imagen en el libro, comenzando por la propia carátula de ese campesino crucificado, fue la que le dijo al país, como con una especie de grito textual, la violencia sí existió y la violencia tuvo estas dimensiones de atrocidad que ustedes, país, no han visto y aquí está. Entonces, la enorme fuerza comunicativa que tuvo el libro de Germán Guzmán fue esa, la fuerza descriptiva de lo que pasó, hacer consciente al país de las dimensiones de lo que había vivido sin haber visto, de alguna manera, como un conjunto nacional. En contraste, en Colombia y Violencia y Democracia, el tema ya era distinto. Bueno, los orígenes son distintos, la estructuración es distinta, la pregunta es distinta. La pregunta que nos planteaba el Ministerio de Gobierno en ese momento es, bueno, háganos un diagnóstico sobre lo que está pasando para a partir de ese diagnóstico plantear políticas. Entonces, aquí ya la fuerza descriptiva no era tanto. En Colombia, Violencia y Democracia predomina más la fuerza interpretativa, es decir, ¿qué es lo que ha pasado con la violencia en el país? ¿Cuáles son las distintas modalidades de la violencia? Y ese también es el sello distintivo de Colombia, Violencia y Democracia, que habla no de una violencia, de la violencia, sino de la pluralidad de las violencias. Y ahí comienzan a plantearse entonces otros temas que son los que siguen rompiéndose la cabeza de los investigadores, que es la pregunta por las articulaciones entre las diferentes formas de la violencia. ¿Cómo se articula la violencia, digamos, llamada común y corriente, la violencia común, la violencia ordinaria, con la violencia política, el narcotráfico con la violencia política, con la insurgencia, etcétera, etcétera? Entonces ahí viene, pues, otra vez, eso que hablábamos al comienzo, de estos sellos distintivos de las imbricaciones de la violencia en Colombia. Entonces, la objeción, yo recuerdo que fue muy significativa en su momento a Colombia, Violencia y Democracia, que había hecho el esfuerzo por la diferenciación de violencias, era la de que no habíamos jerarquizado suficientemente esas violencias. Es decir, que era importante la distinción, pero que había que jerarquizar. ¿Cuál es la violencia que domina el conjunto? Y creo que fue Daniel Peco tal vez el que más nos alertó sobre eso. Decía, de todas maneras, la violencia que dinamiza el conjunto es la violencia política. Más o menos fue la tesis que propuso como alternativa no, refuerzo al trabajo de Colombia, Violencia y Democracia. Sin embargo, si uno piensa hoy, en retrospectiva, otra vez esta tesis, digo, sí, será tan cierto eso, que la violencia política domina el conjunto de las otras violencias. Pongámoslo hoy a funcionar en el contexto actual. Hemos negociado de alguna manera la violencia política y esa violencia política desarticuló las otras. Creo que estamos viendo una cosa más bien inversa. Se desarticuló esa violencia política, la que nosotros llamamos, que esa fue una distinción muy importante también de Colombia, violencia y democracia, violencias negociables y las no negociables. Eso fue un objeto de gran debate también sobre eso y un sello muy fuerte también de la investigación en Colombia, esa diferenciación. Y sin embargo, uno diría, sí, uno puede darle respuestas a las violencias negociables, pero
la respuesta, aún si es satisfactoria, a los actores con los cuales es susceptible negociar, no elimina las otras formas de violencia, sino que eventualmente puede potenciar esas otras formas de violencia. De alguna manera es lo que tenemos hoy. Negociamos con la FARC y se potenció el narcotráfico, se potenciaron otra vez las violencias privadas, etcétera, etcétera. Entonces seguimos otra vez por distintos caminos en esta incapacidad de cerrar el ciclo, esta incapacidad de cerrar el ciclo, que yo creo que es otra de las preguntas que nos atormentan a todos como investigadores, como analistas y como simples ciudadanos del común. ¿Por qué no somos capaces de cerrar esta guerra? ¿Por qué arrastramos con esta idea de la guerra y de la violencia como parte de la vida cotidiana del país, como parte estructurante de las relaciones sociales y de las relaciones políticas? ¿Por qué no podemos sellar? ¿Por qué no podemos sellar? Yo creo que es una pregunta que sigue ahí muy fuerte, latente, ¿sí? Agradeciendo, digamos, ese recorrido tan pedagógico que ha hecho desde los inicios de su trabajo como investigación, señalando, digamos, esas problemáticas nucleares, la transformación misma de cómo esas problemáticas iban abordándose y a la vez intentando reflexivamente identificar cómo se configuraba el estudio de la violencia en la dinámica interna, en las formas en las cuales se compartía ese conocimiento, incluso en los espacios en los cuales circulaban esas discusiones, que me parece muy importante, y haciendo mención justamente digamos, en lo que condensó este informe de Colombia, Violencia y Democracia a finales de los 80, para preguntarle un poco justamente sobre esa, y lo que usted menciona sobre ese tránsito, ese intento de transición política y salida a negociar el conflicto que significó el principio de los 90, la constitución política, después la explosión del fenómeno paramilitar a mediados de los 90 y la explosión de la violencia a principios de 2000, que los llevó pues después a ustedes en el marco, digamos, del proceso de desmovilización de la SAUCE a conformar el grupo de memoria. Me gustaría entonces un poco, aprovechando este primer recorrido que nos hace hasta principios de los 90, que nos contará un poco esa transformación que vino primero con esa apertura, digamos, del escenario político con la Constitución del 91, pero también con la reconfiguración de la violencia producto del fenómeno paramilitar, y posteriormente con las preguntas que comenzaron a construirse desde el grupo de memoria para estudiar esa violencia más reciente y para un poco interpelar eso que se había dicho sobre qué ha sido la violencia y el conflicto armado en Colombia en ese primer momento antes de la conformación del Centro de Memoria. Ok, bueno, otro pequeño menú. Bueno, sí, yo creo que uno de los mensajes fuertes que quedó del informe de Violencia y Democracia eh, fue el énfasis en la necesidad de la salida negociada del conflicto. Es de las tesis más reafirmadas a lo largo de todo el ensayo. Y eso de la salida negociada del conflicto, pues conversaba muy directamente con lo que estaba en movimiento en ese momento también, que era ya el proyecto de la Constitución del 91. Lo curioso del informe de Violencia y Democracia es que de alguna manera anticipa temas de la Constitución del 91, pero que a la vez también se alimenta de las discusiones ya en camino para proponer a la constituyente del 91. Eso fue muy interesante, eso no lo hemos reflexionado muy bien, pero creo que es algo que está ahí muy latente. Entonces hay unas ideas, fuerzas muy grandes, como esta, que había predominado y que también ha sido muy criticada, de que en gran medida la violencia política, la perduración de la violencia política tenía que ver con la estrechez del sistema político. Es decir, era de alguna manera el origen de la nueva violencia en el Frente Nacional que se suponía había cerrado la vieja violencia, pero entonces había instaurado la nueva con este cierre, digamos, del sistema por arriba. Entonces, sí, el proyecto de la Constitución del 91
Bueno, plantea algo de muy larga duración. Digamos, lo interesante de la Constitución del 91 es que no solamente nos cambia el momento político, sino que nos cambia el momento histórico. Digamos, la Constitución del 91 es la ruptura con la Constitución del 86, es decir, es un siglo, digamos, en términos de ruptura política, de ruptura institucional, de ruptura mental. Realmente nos pone formalmente, culturalmente, en otro país, la Constitución del 91. La Constitución del 91 como apertura de espacios en todos los ámbitos, sociales, políticos, culturales y demás, y de apertura al nacimiento de nuevas identidades, digamos, por la Constitución del 91 se constituyen las nuevas identidades, digámoslo, políticas y sociales, como el fortalecimiento de lo indígena, de las identidades afros, luego a las diversidades sexuales, a las diversidades políticas. Todos esos temas que hoy los sentimos como parte de la modernidad están instaurados allí. Están instaurados allí. Y uno se oponía, así como nosotros suponíamos que la negociación política era el camino para sellar. Entonces, la transformación institucional, digamos, era una manera de anticiparse al proyecto revolucionario. Decir, mire, eso que ustedes están reclamando, aquí lo tienen en un paquete completico. La Constitución del 91 es la propuesta de paz para la insurgencia. Y bueno, eso no pasó. Eso no pasó. Y esa es una pregunta gruesa que queda para la historia ahí. ¿Qué pasó con la respuesta insurgente al proyecto que le ofreció la nación de integración en ese momento? Yo recuerdo que yo planteé una tesis por allá, ya no recuerdo muy bien el año, pero fue en algún artículo, tal vez fue en el libro Guerra y Política, al cual reaccionó, yo recuerdo, Belisario Betancur, porque yo planteé en su momento la tesis de que la guerrilla no había negociado a tiempo, cuando había tenido su momento, y por no haber negociado a tiempo, lo que había sucedido era que había entrado en un proceso de degradación. Yo sé que esa es una tesis muy complicada, pero también creo que tuvo mucho sentido en lo que pasó después y en lo que estamos viendo hoy día sobre la reflexión, incluso sobre la propia insurgencia, de las prácticas, digamos, a que llevó la perpetuación de la violencia. Dije, es muy difícil sostener una guerra limpia 50 años. Eso se va ensuciando porque las implicaciones con todas las otras criminalidades en este país, de tantas violencias permanentes y recurrentes, y porque los apoyos sociales son más complicados que los proyectos insurgentes, por ejemplo, centroamericanos. Es una cosa que a mí también siempre me sorprendió. Y yo recuerdo que lo pregunté, yo tuve uno de los dirigentes de estos movimientos en El Salvador, que fue compañero mío en la Universidad de Essex en Inglaterra, después se volvió un personaje muy importante en El Salvador, y le dije, hola, o él mismo era el que planteaba esto, y decía, yo no entiendo cómo esta guerrilla actúe tan oprobiosamente sobre la población civil a través del secuestro. Nosotros en Centroamérica, decía él, yo no sé si también idealizando, pero yo creo que la comparación de bulto es válida, decía, el elemento diferencial de las guerrillas centroamericanas con la guerrilla colombiana es que las guerrillas centroamericanas tenían un enorme apoyo popular. El movimiento popular alimentaba a la guerrilla, financiaba a la guerrilla, le daba el soporte social, material, económico a la guerrilla. Aquí la guerrilla, que cada vez se marginalizaba más, tenía que recurrir forzosamente a la exacción de recursos a la población civil. Entonces era una tensión muy fuerte la que se iba generando ahí. Era una guerrilla que se reclamaba vocera de los grupos sociales, a las comunidades, pero al mismo tiempo extorsionaba a esas comunidades que decía representar. Esos todos son temas también
muy complejos para mirar ya con la distancia. Bueno, yo me fui por otro lado y me desvié de la pregunta tuya. Bueno, pero estábamos un poquito sobre ver cómo son esos tránsitos de Colombia, violencia, democracia, de los temas que se plantean en ese momento de la participación y de lo que queda siempre pendiente. Entonces, ¿qué es lo que uno podía sacar como así de bulto en conclusión de lo del 91 y de Colombia, violencia y democracia? Que la oferta de la participación política era insuficiente. Eso fue lo que quedó. A la herida se le ofreció un nuevo Estado, casi pudiéramos decir, un nuevo Estado, un nuevo régimen, y no se metió, no se la jugó ahí. No hubo ambivalencias, unos se la jugaron, el M-19 se la jugó, que era el que inicialmente estaba más renuente y las FARC era la que estaba empujando el proceso de paz antes, se corrió. Obviamente aquí entran balances de los contextos internacionales de las distintas fuerzas, ¿cierto? Y balances que pueden ser equivocados, algunos se alimentan entonces con la ilusión de que no, que al contrario esta apertura política, como ha sucedido muchas veces, debe servir de soporte para la expansión del proyecto revolucionario, ¿cierto? Y seguramente eso jugó también. Pero juegan otras cosas, juegan todas estas tradiciones de las traiciones, que también es otro tema muy nuclear, digamos, problemático de lo del cierre aquí en este país. Es que no se cierra porque es que no dejan cerrar. Vi que la gente entra y la matan, la siguen matando. Entonces, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hace la gente? Lo primero, antes que la política, es la sobrevivencia, ¿no es cierto? Entonces, en fin, pero el punto grueso es la fórmula política no desactivó a la insurgencia. Eso ese en plata blanca es el balance que nos queda allí. Entonces, ¿cuál es el gran pendiente? El gran pendiente es la necesidad de enfocarse a la dimensión social, a las bases sociales de la violencia. Y la pregunta ahí es otra vez una pregunta histórica, larga, no resuelta, el problema agrario. Desde la violencia en los años 50 fue el problema agrario, es la base del conflicto. Después en los años 80 el problema agrario no se ha resuelto, es el movimiento campesino que dice, no, aquí esto no hay democracia porque mire que esto está dominado por una clase terrateniente, etcétera, etcétera. Y después el tema agrario se va como olvidando hasta que vuelve a ponerse un poco a comienzos de los 2000. Una cosa interesante, cuando yo he tratado de reflexionar sobre estos temas, es cómo nosotros desde el Grupo de Memoria Histórica, cuando todavía no se agitaba la posibilidad de una salida negociada, nosotros apostamos, así como en el informe de Colombia, Violencia y Democracia, a estos dos elementos: la necesidad de la violencia negociada contra todo el contexto que había en su momento, y la necesidad de volver a poner en el primer plano el tema agrario. Nosotros publicamos un informe, de los más importantes informes para nosotros del Grupo de Memoria Histórica fue precisamente la disputa en la tierra. Volver otra vez como a poner el tema que se había olvidado. Mire, país, Colombia, mire, ustedes se han olvidado que hay un tema que llevamos décadas y casi siglos ya sin resolver, y es el que le está metiendo juego a esta violencia todo el tiempo. Esto hay que afrontarlo. Nos anticipamos de alguna manera entonces en ese informe otra vez a poner el tema. Y no por casualidad, el punto uno luego de la agenda en la negociación en La Habana es el tema agrario. Yo diría que en alguna medida estos trabajos como los del Grupo de Memoria Histórica y el Centro de Memoria Histórica alimentan el debate político que ya está otra vez reactivándose y los ejes del debate político para la negociación que ha sido recurrente. Entonces, uno diría de alguna manera, los temas que se van a repetir en los acuerdos de La Habana son los temas que se habían venido planteando en todos estos estudios sobre la violencia anterior. El tema no resuelto de la participación política y de la apertura política que quedó
planteado en la Constitución del 91, pero que fue revertido también de alguna manera después con los asesinatos a la gente de la OP, el exterminio de la OP, etcétera, etcétera, que continúa en los años 90, ¿ves? Y eso nunca ha terminado. Vuelve otra vez a plantearse como una necesidad, pero en conjunción. Yo creo que el gran cambio que hay del 91 a los acuerdos de La Habana es que se juntan los dos elementos, la participación política y la transformación de la estructura social del agrocolombiano, por lo menos como propuesta. No es que lo haya resuelto, ya sabemos que la norma no resuelve el problema social, la norma es un horizonte para trabajar la transformación del proceso social, del fenómeno social. Pero digamos, el elemento claro, fuerte, yo creo que es la toma de conciencia de la necesidad de unir dos demandas históricas, que son las que han justificado la violencia: la exclusión política y el despojo de tierras. El despojo de tierras. La dimensión social de la violencia no resuelta. Esa es de las grandes novedades para mí de los acuerdos de La Habana. Otra novedad, obviamente, muy importante es que conversa con todo lo anterior, pero que rompe, es el tema de los nuevos sujetos de la negociación política. ¿Sí? Obviamente están los actores de la confrontación armada, está la insurgencia y está el Estado. Pero desde comienzos del siglo ya, efectos de la controversia sobre el mismo sentido de justicia y paz y de la negociación con los paramilitares, el otro tema que se pone en el centro es el tema de las víctimas. El tema de las víctimas aparecen como el nuevo sujeto histórico de la paz. Es que antes las violencias se habían negociado de manera muy distinta, o se habían resuelto, o pretendido resolver de manera muy distinta. El tema de las víctimas no existía en el siglo XIX. Había simplemente, digamos, los guerreros de las élites de un lado y del otro, que después se daban la mano y la cosa se acabó, los muertos no importan. La violencia de los años 50, pues lo mismo, hay unos damnificados de la violencia, unos hombres que sufrieron unos daños, bueno, de pronto hubo algunas políticas así globales, como de la rehabilitación y los intentos de reforma agraria para dar respuesta a eso, pero no había quien agenciara esas demandas, articulara esas demandas de esos afectados que ahora llamamos víctimas. No había quien. ¿Sí? Por eso yo creo que uno de los dramas históricos más complejos de este país es que tuvimos 200.000 muertos de la violencia, a los cuales no se les resolvió nunca nada y no se les sigue resolviendo nada. Por eso nadie habla. Hoy hablan las víctimas de los procesos más recientes, que están organizadas, que están articuladas, que tienen discursos, que tienen marcos normativos para poder actuar. Pero esas se quedaron allá, olvidadas, no resueltas, silenciadas, etc. Es un elemento, digamos, de un impacto histórico enorme, es que en esta contemporaneidad nuestra de los acuerdos de La Habana tenemos ese gran sujeto social organizado que se creó y se afirmó en contradicción, en cuestionamiento, en defensa de la negación de ellas mismas por los paramilitares. Es decir, cuando el paramilitarismo en esas escenas de justicia y paz y de la institucionalidad creada por Justicia y Paz, que pone a las víctimas por allá en las trastiendas a escuchar las narraciones legitimadoras y justificadoras de los paramilitares de lo más oprobioso que se puede imaginar. Es decir, ese oprobio genera esta indignación y la reafirmación de la víctima. Nosotros queremos tener voz, necesitamos tener voz, y de pronto encuentran una institucionalidad en la Corte Constitucional que
les hace eco y dice sí, esa, esa ley de justicia y paz no puede ser un escenario, esas versiones no pueden ser un escenario de justificación del discurso de los perpetradores, sino que hay que darle un espacio a la escucha de las víctimas. Entonces, digamos, las víctimas como sujetos se van construyendo no solamente por su proceso de maduración mismo en la lucha, que viene de años anteriores, de los procesos sociales y de las luchas de derechos humanos y demás, sino también, digamos, que se reafirman en su identidad frente a la negación que les está planteando el discurso paramilitar. Pero eso transforma todo el escenario. Esa emergencia de este sujeto víctima organizado, políticamente articulado, normado e internacionalmente respaldado, crea un escenario distinto para la negociación y para la transformación. Obviamente en eso, pues cuenta mucho el contexto internacional, digamos, ¿sí? Digamos, la negociación esta contemporánea nuestra ya no se maneja con los criterios exclusivos del ordenamiento interno y de la experiencia interna y de las repeticiones de las fórmulas nuestras de siempre, guerra, amnistía, amnistía, guerra, guerra, amnistía, sino que no señor, ahorita eso no vale, eso ya no vale. Hay unas regulaciones, cierto, del derecho internacional humanitario, de la justicia transicional que ya se instauró en el mundo, que no permiten ya ese tipo de negociaciones, y hay un sujeto político ya que se llama víctimas que no puede tolerar ya que las guerras se resuelvan por encima de las demandas, de los intereses y las afectaciones a ellos. Creo que esa es una transformación no solamente política, sino cultural, muy importante, de los parámetros dentro de los cuales se mueve la guerra y se mueve el debate sobre la guerra y las soluciones a la guerra y las expectativas que se plantean en el mundo actual. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor Gonzalo. Me llama la atención un elemento que usted menciona y es este énfasis en particular de poder comprender esa experiencia de las víctimas y entenderlas como un actor clave para no solo entender la violencia, sino también salir de ella y buscar una salida negociada. Y ustedes justamente en el grupo de memoria comienzan a trabajar sobre casos emblemáticos, en donde el énfasis, más allá del actor, digamos, de las causas que están estructuralmente presentes y explícitas de los informes, están las voces también de las personas que vivieron y que experimentaron, digamos, en carne propia esa violencia. ¿Cuál podría ser, digamos, digamos, los aprendizajes y las cosas que podrían retomarse de esa primera experiencia del trabajo de casos emblemáticos, luego cuando plantean el informe del Basta Ya, y ya en el primer momento de las discusiones sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese tránsito del grupo de memoria al Centro Nacional de Memoria Histórica y los retos que en ese contexto se planteaban para el estudio del conflicto armado? Bueno, comenzamos a ver con lo del grupo. El grupo era parte de un andamiaje institucional que era la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Al grupo, la comisión le entregó una tarea, que era tarea de la comisión, que era la de producir un informe sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales en Colombia. Creo que así más o menos textualmente decía la norma. Nosotros asumimos la tarea de ese informe, pero en el modo de dar respuesta en la coyuntura a la forma en que debía ser construido el informe, transformó todo el escenario, no solamente para nosotros, transformó el escenario del marco normativo asignado, sino que transformó, yo creo que en gran medida, el modo de hacer memoria en el marco de los conflictos armados. Me explico. A nosotros se nos dice, hagan ese informe.
¿nosotros qué encontramos? Una serie de tensiones muy grandes. La primera tensión gigantesca era que nosotros nacíamos en el marco de una ley de justicia y paz que era percibida por las víctimas y las organizaciones sociales y el mundo de los derechos humanos como una ley para los paramilitares, para resolverle el tema a los paramilitares, como se decía, para lavarle la cara a los paramilitares. Entonces, era un tema muy complicado. Entonces, frente a las víctimas, nosotros, ¿cómo vamos a justificar y a legitimar nuestro trabajo? Entonces, nosotros iniciamos un camino que yo creo que fue un camino extremadamente productivo y fue, vamos a hacer informes de casos, informes parciales y vamos a ponernos en la ruta no de producir un informe, sino de construir un proceso de relaciones con las comunidades. Entonces, digamos, el tema de los casos emblemáticos es una estrategia metodológica, sí, a partir de casos emblemáticos, visibilizar y poner en la escena pública temas centrales, nucleares de la violencia en el país. Pero más allá de esa mención metodológica, los casos emblemáticos tenían una función política y pedagógica fundamental. Era mostrarle con los hechos a las víctimas y a las organizaciones sociales que nosotros estábamos dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias todo lo sabido, todo lo aprendido, todo lo comunicado por las propias organizaciones. Es decir, que las organizaciones sintieran que en esos informes estaba efectivamente la voz de ellas, independientemente de los costos y retos políticos que ello planteaba. Y eso nosotros, de eso fuimos conscientes muy claramente desde el punto 1 de la constitución del grupo. Cuando se creó el grupo, nosotros dijimos, le jalamos a eso con 3 condiciones. Una, que haya autonomía política para el grupo. Es decir, que se acepte que nosotros podemos documentar las responsabilidades de todos los actores armados, incluido el propio Estado. Eso se lo dijimos a la comisión, se lo dijimos al Estado colombiano de alguna manera, porque lo hicimos público. Eso quedó firmado en el acuerdo de constitución del grupo. Primera condición, de la autonomía política. Segunda condición, que el director del grupo, que ya era yo, tuviera autonomía para la conformación del equipo. Entonces, nosotros, digamos, en el proceso mismo fuimos como midiendo las posibilidades de hasta dónde nos iban a dejar ir. Y entonces el grupo se conforma con ¿qué? Pues se conforma con gente del mundo de los derechos humanos y de la academia que eran reconocidas voces críticas del establecimiento, del régimen. Entonces ahí está Obrimi de Justicia, está Fernán González del CINEP, está León Valencia de Arcoiris, están, bueno, todos los nombres eran nombres simbólicamente muy fuertes que nos daban un pie de comunicación con las organizaciones, digamos, de confianza con las organizaciones. De estas organizaciones de las cuales vienen estos personajes son organizaciones que han tenido este diálogo con las comunidades, que las han fortalecido, han sido voceras de ellas de alguna manera, etcétera, etcétera. Entonces era una apuesta fuerte por eso. La conformación del grupo también tenía un mensaje y una carga política muy fuerte. No solamente porque estaban representadas personas que ya tenían mucho conocimiento, era recoger ese acumulado, también era eso, también en gran medida recogemos ese acumulado de todas estas gentes y sus experticias y su mirada política sobre el tema, pero también es un signo, otra vez, un segundo grito por la autonomía. Un segundo grito por la autonomía, no solo la autonomía política, sino el grupo que va a realizar la tarea es un grupo de distinguidos hombres críticos independientes en este país. Bueno, eso se aceptó también. Y finalmente, otra cosa que fue un poco más complicada, que fue la autonomía sobre el producto.
¿Te das cuenta? Es que, digamos, nosotros estábamos llenos de precauciones porque el contexto nos imponía esas precauciones. Nosotros no podemos aceptar este trabajo si no nos dan estas condiciones. Estas condiciones, que el producto que nosotros hagamos no va a estar sometido a revisión. Y eso fue una apuesta muy dura. Esa era una apuesta muy dura incluso para la propia Comisión Nacional de Reparación, para Pizarro. ¿Qué hay que decir? Pizarro fue un hombre muy leal con el grupo. Pudo haber tensiones con él, pero fue muy leal al grupo porque Pizarro venía también de la academia, Pizarro venía de Colombia, Violencia y Democracia, venía del IEPRI, es decir, por más divergencias que pudiéramos tener, hacíamos parte de una misma comunidad intelectual, para decirlo de alguna manera, y eso cuenta. Y eso cuenta mucho. Y alguien que viene a la academia pues entiende que el mundo de la academia está regido por unas reglas que no siempre son las reglas de la política tampoco, ¿no? Entonces, eso se aceptó, todo ese paquete se aceptó y era un reto. Y esas intenciones, a Pizarro también le tocó sufrir las tensiones dentro de la comisión por eso, porque ¿cómo así que el grupo es parte de la comisión, pero genera un producto que la comisión no va a revisar, sino que tiene que aceptar tal como el grupo se la presente? Yo lo estoy poniendo un poquito en plata blanca hoy, allá no, en su momento no se podía poner así, pero era así, en el fondo era eso que estoy diciendo yo acá. Bueno, era también, digamos, la aceptación, la comprensión de la comisión de que ese trabajo solamente podía tener sentido así, con un marco de autonomía tan fuerte y tan explícito. El grupo arranca de alguna manera como desafiando el contexto. Entonces, la decisión de cuál iba a ser el primer caso emblemático fue muy bien pensada en ese contexto. Nosotros escogimos el caso de Trujillo. En el caso de Trujillo se conjugaban toda una cantidad de variables críticas para el tema de la violencia. Uno, era un caso de una impunidad manifiesta. Había habido investigación de los entes judiciales nacionales, había ido a la Comisión Interamericana y seguía todavía en la impunidad. Entonces, asumir el caso era, digamos, asumir un juicio a la justicia colombiana y a los incumplimientos del Estado colombiano también sobre las intervenciones de la justicia internacional sobre ese caso. En primer desafío complicado. Segundo tema. En Trujillo era sabido la participación de agentes del Estado en la masacre, o en todo el proceso de la masacre, porque esa fue otra idea bien construida a partir del caso de Trujillo, la idea de la masacre proceso. No es una masacre de un día, sino que es una masacre continuada, una masacre proceso. Entonces ese era el segundo elemento, digamos, el de desafío que planteaba Trujillo. Allí vamos a asumir los temas de responsabilidad del Estado. Y finalmente, tercer elemento grueso, Trujillo nos muestra todas las complejidades in situ de la violencia colombiana. Ahí está involucrado la insurgencia, está involucrado el narcotráfico y está involucrado el Estado. Es decir, ¿qué caso más emblemático de la forma de procesarse la violencia del país? Y además emblemático de las atrocidades de la guerra, digamos, del sinsentido de esta guerra, digamos, Trujillo es la motosierra también, ¿no? Trujillo de los paramilitares es la motosierra, ¿no? Para el país. Entonces, en el caso de Trujillo, la cantidad de mensajes que mandábamos al país era muy fuerte. La apuesta con Trujillo fue muy fuerte. Y bueno, con pequeñas dificultades, no voy a exagerar ni voy a mencionar, con pequeñas dificultades, eso se respetó. Y el impacto de Trujillo fue tan fuerte que incluso uno de los medios de comunicación que más eco le dio fue, paradójicamente, RCN en su momento. A mí me entrevistó Claudio Gurizati desde Trujillo en el momento de la presentación del informe en Trujillo, ¿no? Y eso fue una bomba, digamos, Trujillo fue una bomba.
digamos, en términos políticos. Y entonces el reto fue asumido, y el reto fue puesto y digamos, nos comprometimos públicamente con eso en esos términos. Entonces, ese fue, yo creo que un elemento muy importante en el inicio de la creación de confianza con las comunidades, con las organizaciones de derechos humanos, para seguir haciendo el trabajo. Entonces, en lugar del informe, adoptamos esa ruta que fue la de los casos emblemáticos para seguir construyendo ese proceso de legitimidad, de legitimación social. Y así fue Trujillo, y así fue Ojayá, y así fue los ciento y pico de informes. Entonces, pero lo que quiero decir fue que el trabajo de memoria histórica fue un proceso muy innovador en términos metodológicos, hoy observado a nivel mundial, digamos, para toda la gente que hace estudios sobre comisiones de la verdad, porque al grupo de memoria histórica se lo asociaba mucho, y al Centro de Memoria Histórica con Comisión de la Verdad, por lo menos en muchas de sus prácticas, digamos, o de sus funciones, aunque no, formalmente no lo fue. Bueno, no vamos a ahondar más en eso. Si quieres, puedes preguntar más sobre el grupo, pero luego el tránsito del grupo al centro, digamos, ¿cuál es el sello que hay en el tránsito de lo uno a lo otro? Yo creo que el, 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 el tránsito fuerte es, veo que se rompe el cascarón, digamos, que ataba al grupo, digamos, ley de justicia y paz, por favor, que liberación. Eso es un nuevo nacimiento cuando, digamos, el grupo se libera de esa caparazón de justicia y paz y se reafirma como centro de memoria histórica, aparte de la ley de víctimas y de tierras. Por favor, entonces, respiremos todos, sí, estamos en un nuevo marco normativo frente al cual no tenemos que luchar, sino al cual tenemos que potenciar, ayudar a potenciar con el acumulado que ya traemos desde el grupo de memoria histórica. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, yo creo importante ya en ese tránsito, que el grupo, el centro ya de memoria histórica, primero, algo que es muy complicado, pero que al mismo tiempo no puede verle las favorabilidades. El Centro de Memoria Histórica ya es un ente estatal, es un ente gubernamental. Al director lo nombra el presidente de la República. Oh, entonces ha dejado de ser el grupo, digamos, una unidad académica de otra entidad, de otra institución, para ser el Centro de Memoria Histórica, una entidad que depende de Presidencia de la República y que está operando en el marco de la ley de víctimas, que es esta nueva ruptura, digamos, que da cuenta de ese nuevo sujeto histórico que se ha construido en lucha contra justicia y paz. Y también porque hoy lo vemos retrospectivamente, digamos, cuando uno mira las memorias de los actores, digamos, del proceso de negociación, de alguna manera Santos, con la ley de víctimas y todo el entorno, que Fernando Cristo y todo el entorno parlamentario que apoyó el proyecto, pues, de alguna manera sí estaban pensando ya en un proceso de paz, en una eventual apertura de un proceso de paz. Digamos, aquí se está volviendo a jugar, a ver, yo no sé si eso sea así, pero bueno, uno lo puede leer así, después que lo contradiga, que así como la Constitución del 91 fue una oferta para el desarme, aquí, de alguna manera, la ley de víctimas también era una preparación de una segunda oferta para una potencial negociación. Esa es una manera de mirarlo. La otra forma de mirarlo, que también resulta muy interesante, digamos, en términos comparativos, es que podemos ver hoy con la distancia, y es que con la ley de víctimas y de tierras, el país, el Estado colombiano, comenzó a realizar tareas de respuesta al conflicto que normalmente son posteriores a la creación de instancias de investigación sobre el conflicto. Los temas de la reparación, los temas de tierras, todo esto que creó la institución de la ley normalmente son tareas que generan las comisiones de la verdad. O sea, que antes de tener comisión de la verdad,
Teníamos una ley de víctimas, digamos, unos marcos normativos para la reparación, para la transformación del tema agrario y la memoria y la asunción del tema de la memoria y de la verdad. Hágame el favor entonces, digamos, el equipamiento con que ya iba a poder contar un proceso de paz. Lo que normalmente se construía posterior y lo tenía ya andando en el momento. Uno decía, estamos como, visto retrospectivamente, quedando como el escenario ideal para que un proceso de paz marche. Y además de eso, pues todos los acumulados, si uno mira ya en términos de memoria, entonces lo que uno dice es, uno pone en términos comparativos en la historia misma del proceso, pero también en contexto internacional, y eso sorprende mucho a la gente también, el acumulado de trabajo de memoria, entonces, y de verdad, aquí ha sido enorme antes de que se firme un proceso de paz. Y nosotros fuimos muy enfáticos en esto también, que quiero dejarlo acá. Nosotros como grupo y como centro insistimos mucho que no éramos el origen de la producción de la memoria del país. Nosotros éramos herederos de una producción social de la memoria que venía de muy atrás, que venía de 2 o 3 décadas atrás. Este reconocimiento nuestro al proceso social y a presentarnos no como avanzada del movimiento social, sino como consecuencia del proceso social acumulado, también fue muy importante para minimizar, digámoslo así, las pretensiones vanguardistas que pudieran ser atribuidas a nosotros. Fuimos muy enfáticos en eso. Somos herederos de ese proceso y escribí un ensayo que está en el libro sobre esta historia de la generación de la memoria en el país en esa dirección, poniendo ese énfasis, que es un sello también distintivo muy grande con respecto a procesos de otros países. Aquí hay proceso social antes que institucionalidad de memoria o de reparación, etcétera, etcétera, a diferencia de muchos otros países. Y una institucionalidad importante, una institucionalidad fuerte, ¿no? Lo que a uno le impresiona entonces hoy también es, bueno, teniendo todo esto, teniendo todos estos acumulados, teniendo todas estas respuestas parciales acumulativas que se han venido generando por años y décadas en el país. Otra vez la pregunta, John, ¿por qué no se resuelve esta cosa? ¿Por qué no somos capaces de resolver esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, a mí me vuelve a inquietar una tesis que yo formulé hace mucho rato, en un ensayo que se llamaba como Negociaciones Inciertas, ya ni me acuerdo del título, bueno, va a salir ahora en un próximo libro otra vez, un ensayo de por allá del 89 también, 90, comienzos de los 90, en donde planteo estos ciclos de las negociaciones y de las resoluciones inconclusas del conflicto, las resoluciones parciales. Yo planteé una tesis así muy fuerte, y las negociaciones parciales son guerras reproducidas, guerras ampliadas. Es decir, una negociación con un actor que logre involucrar a todo el conjunto es dejar siempre la puerta abierta para la reproducción de los inconformes, que siempre va a haber inconformes en un proceso de paz. O no solamente para los inconformes, sino también para a los que se les vuelve una necesidad al monte para defenderse, ¿sí? Porque también hay que ponerlo así. Es que cuando uno ve las cifras de los muertos, ¿y usted cómo le puede exigir a la gente que no se regrese para el monte? Yo creo que la gente ya hoy no se va a regresar para el monte porque son ya bueno, muchos sí se están devolviendo, pero las ofertas que tiene el monte hoy para alguien que tenga mirada política, sentido de actor político, ya son muy limitadas. Digamos, el monte puede ser una alternativa como forma de sobrevivencia criminal, simplemente como decíamos de los bandoleros antes, por allá en los años 80, yo qué sé, en los años 70. Pero no es una propuesta política, no puede ser una propuesta política, pero sin embargo está el tema.
Y si ¿qué le pides a la gente si la están asesinando todos los días, carajo? La gente no se puede dejar matar así porque sí. Y en una tradición, digamos, de lucha como la que tiene este país, también de lucha armada, como lucha defensiva, pues ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, oigo, antes que la ideología está la sobrevivencia, antes que la política está la sobrevivencia. La gente se inventa otros caminos o recorre otra vez los mismos caminos de siempre. Entonces, ahí las preguntas que vuelven entonces es, ¿quiénes están interesados en la reproducción de esto? Es decir, qué desfortuna para este proceso de paz que a quien le tocó aplicarlo, darle materialidad, es a una fuerza política que no cree, que no solamente no cree, sino que es adversa al proyecto mismo de la solución política negociada y al proyecto mismo de la paz. Estamos en una encrucijada tremenda. El proceso de paz quedó en manos de sus enemigos. El proceso de paz quedó en manos de sus enemigos. Entonces la pregunta hoy es, ¿estamos a tiempo de recuperarlo? ¿Cuánto tiempo nos queda para recuperarlo? No podemos perder tiempo para recuperarlo. Entonces, esto plantea temas de responsabilidad muy fuertes, yo creo, a todas las fuerzas políticas, a todas las organizaciones sociales, frente a los retos que en el muy mediano plazo se nos vienen de relevo en el espacio político. Y de relevo en el espacio político en un contexto cuyas dificultades se agudizan con el tema de la pandemia, en donde otra vez las tensiones van a ser muy fuertes para la gente en qué va a privilegiar cuando se le ponga una agenda política en la escena pública. Si va a privilegiar el tema de la paz o va a privilegiar el tema de su propia sobrevivencia después de que esta crisis tan tremenda que está. O si va a haber un proyecto político que sea capaz de articular esas dos cosas. Digamos, la pesada herencia de miseria de la pandemia con la necesaria agenda de transformación que implica la consolidación del proceso de paz. Habrá la fuerza que la articule. Ahí estamos en esa, John. Usted ha planteado unas hipótesis muy interesantes justamente de esta última pregunta que queríamos hacerle sobre cómo comprender el escenario actual, cuáles son, digamos, esas regularidades y esas dinámicas que permanecen en el tiempo para explicar la violencia presente, que es una violencia continua a pesar de los intentos de transición y salida negociada. Ha formulado unas hipótesis, incluso recuperando hipótesis que usted ha formulado para otros momentos, una lógica bastante en espiral pareciera de lo que significa el conflicto y la violencia en el país. Y yo quisiera hacerle esta última pregunta ya para ir cerrando justamente en esa doble vía, ¿no? Un poco, ¿cuál puede ser en estos momentos la necesidad de comprensión? ¿Cuáles pueden ser esas preguntas que faltan resolver y que puede que la investigación y la academia pueda aportar en ese sentido para comprender el conflicto armado, desactivarlo y apoyar y aportar a la salida negociada del conflicto, finos de memoria, verdad y esclarecimiento, que es justamente lo que usted ha mencionado, que más ha aportado los trabajos que han hecho desde el Grupo de Memorias del Centro Nacional de Memoria Histórica, en lógica de pues, la actual institucionalidad, la actual dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles pueden ser esos dos, digamos, elementos nucleares que puedan estar ahí y esas discusiones presentes en este escenario institucional, tanto de la Comisión de la Verdad como del Centro Nacional de Memoria Histórica en la actualidad? Esta pregunta sí ya es mucho más complicada porque me trae después al terreno, digamos, no solo de las implicaciones mías en el proceso,
político e institucional, sino, bueno, porque son mucho más complejas de responder. Es decir, hay unas preguntas para tomar el toro por los cuernos, como se dice en tus preguntas. Hay unas preguntas que tiene que hacerse la academia. Me ha dicho que se las ha hecho, pero que tiene que volvérselas a formular hoy de manera mucho más contundente hoy. ¿Cuáles son las condiciones de perpetuación de la guerra en Colombia? Hemos pensado mucho en las fórmulas de solución, en las propuestas que hemos elaborado, en los caminos que hemos comenzado a andar, pero tal vez no hayamos respondido muy claramente esto. ¿Cuáles son las condiciones de perpetuación de la guerra en el país? Y uno puede decir, bueno, hay cosas que se intuyen, hay cosas que se intuyen, como lo hemos subrayado una y otra vez a lo largo de esta conversación, como no solamente la ausencia de resolución del tema agrario, sino que una vez planteado el tema agrario como elemento estructurante de la solución en los acuerdos, también se deja tirado el acuerdo. Ahí está tirado. El tema agrario es de lo más retrasado en términos de cumplimiento con relación a los acuerdos. Entonces, hay tareas históricas pendientes. Las grandes tareas históricas para la resolución del conflicto siguen pendientes y parece como que se volvieran a reactualizar permanentemente. Así como el tema agrario, que sabemos ya por décadas que es nuclear, no se resuelve. También el de la participación política, digamos, el contexto está mandando un mensaje catastrófico. Es que si usted lucha por la participación política y la logra formalizar en los hechos, a usted no se le permite, a usted se le mata porque usted sigue siendo un ajeno a la polis. Usted sigue siendo un ajeno, un extraño al mundo de la política. ¿No? Una vez que usted salió en algún momento, usted no es un hijo pródigo que pueda regresar, no. Usted va a ser hijo pródigo por toda la vida y va a morir como hijo pródigo. Es un mensaje tenaz el que está mandando esta sociedad. Y a veces es una pregunta ya por la existencia misma de nosotros como sociedad. ¿Qué pasa en nosotros como sociedad que no somos capaces de mirarnos más allá de la violencia? Creo que esa es una pregunta que tiene que seguirnos atormentando. Eso por el lado de los tormentos. Por el lado de las confianzas. Yo creo que hay unos acumulados importantes que hay que valorar en este país. Por ejemplo, en términos mismos de la memoria y de la verdad. Aquí hemos hablado de toda una larguísima trayectoria de construcción de procesos de esclarecimiento. Hay unas articulaciones ya entre esa vieja institucionalidad y la nueva institucionalidad. El Centro de Memoria le entregó todo su acumulado a la JEP, le entregó todo a su acumulado en su momento a la Comisión de la Verdad. ¿Qué hacen ellos con eso? Cada cual es libre de hacer con ello lo que a bien tenga y sin que eso riña con sus propias tareas. Digamos, como siempre la mirada nuestra, digamos, nosotros queremos... así como dijimos, el horizonte del grupo de memoria histórica siempre será la paz. Y eso es una cosa que se puede mirar en los proyectos mismos de construcción inicial nuestros. Es decir, fuimos siempre, sin que hubiera un contexto que lo hiciera previsible, el trabajo de memoria histórica se va a construir en la dimensión de un horizonte de paz. Y así fue también explícitamente o reafirmado con lo del centro. Y bueno, terminamos trabajando para la paz, antes de que la paz se produjera, de alguna manera, objetivamente, ¿sí? Pero quedan muchos pendientes, en el marco institucional y en el marco político. ¿Qué me da confianza a mí de esto, en estos temas? Que hay un proceso social irreversible. Yo sí creo que, mire, se pueden distorsionar todas las institucionalidades. Pueden tratar de acabar con la JEP,
pueden minimizar los impactos del informe que venga de la Comisión de la Verdad o seguirla bloqueando, etcétera, etcétera. Todo eso puede pasar en el campo de la política, pero en el campo de lo social yo creo que hay las comunidades, las personas, las víctimas como sujeto político y sujeto social no se van a dejar arrebatar lo ya conquistado. Es que ya es muy grande lo conquistado y no es de hace un año o dos, es un acumulado ya social de larga data que está ahí como un saber de la sociedad oprimida que está a disposición para hacer lo que toque, para hacer lo que toque, pero está ahí como un acervo histórico. De aquí ya no es un acervo institucional, no es un acervo de un gobierno, no es un acervo de un momento, es ya un acervo histórico como ninguno otro ha habido en otro país, de conciencia de las dimensiones del conflicto, de los efectos del conflicto, de los daños del conflicto, pero también de las transformaciones de estos sujetos en el conflicto. Cuando uno mira, un poquito volviendo a esta imagen de Camilo, lo que ha significado en las transformaciones en el mundo rural por los contextos de violencia es enorme. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes cuando usted va hoy al mundo rural es el enorme liderazgo de las mujeres en los procesos agrarios, en los procesos comunitarios. Y eso fue creado, ese enorme liderazgo acumulado fue creado en lucha contra la violencia, porque la violencia lo obligó a las mujeres entonces, en muchas de estas zonas donde mataron a las cabezas de familia y donde fueron las madres las que tuvieron que asumir la responsabilidad de seguir con la crianza de sus hijos y con las relaciones comunitarias y con todo lo que implica la gestión, digamos, de la sobrevivencia de una familia. Digamos, los procesos ahí de transformación y de aprendizaje han sido enormes y así esto se ha irrigado a toda la sociedad. Entonces, sí, yo creo que hay unos aprendizajes, hay unos acumulados organizativos, hay unos acumulados de conciencia, hay unos acumulados institucionales y normativos que siguen siendo horizonte para la realización de lo no resuelto. Debo decir, es que no es poco contar con una constitución como la del 91, no es poco contar con una institucionalidad como la ley de víctimas que crea estos nuevos sujetos, no es poco contar con un contexto internacional en donde la legitimación universal de estos procesos es muy distinta a la marginalidad que podían tener hace 10, 15 o 20 años. Entonces, esto también lo hace un optimista en el sentido de que podemos estar atravesando coyunturas muy complejas, pero que las grandes tareas por realizar siguen contando y van a seguir contando con herramientas ya construidas. Yo creo que la gran pregunta hoy hay que lanzársela a la arena política. La arena política es, yo creo que la que va a cargar con la responsabilidad de qué puede pasar con esto. Digamos, si el país no es capaz de unirse por la causa de la paz, es porque no se la merece. Es porque no se la merece, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? Frente a tanto horror sabido, frente a tantos riesgos visibles en el horizonte inmediato, hay que asumir responsabilidades de futuro. Hay que asumir responsabilidades de futuro. Yo creo que esto tiene que interpelar al mundo de la política, necesariamente al mundo de la política. Las comunidades, las víctimas ya hicieron lo suyo. Al mundo de la política le toca hacer lo suyo, si no quiere faltar, digamos, a eso, a su responsabilidad histórica. Profesor Gonzalo, muchísimas gracias. Creo que fue un espacio supremamente enriquecedor y va a ser un material muy provechoso para el curso. Esperamos pues que los estudiantes puedan aprovechar
esta conversación que tuvimos aquí para plantear otras preguntas y para profundizar en la sesión ni en el encuentro virtual con usted. Y agradecerle nuevamente el tiempo, la disposición y pues bueno, esperamos que en algún momento nos podamos encontrar presencialmente, ojalá en el Cauca, y bienvenido ahí a la Universidad del Cauca para que podamos retomar estas conversaciones tan interesantes e importantes pues, para la academia y para el país en general. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo. Bueno, muchas gracias, John. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo para todos.